¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente es un gusto saludarlo a cada uno de ustedes. Y no te olvides, quédate en casa y también a cumplir con las ordenanzas del gobierno y tus actividades que estamos programando. Ahora sí, mis queridos estudiantes, a prestar muchísima atención a la explicación de la clase, pero antes vamos a descubrir qué es lo que vamos a tratar, a trabajar o cuál es el tema. Aquí tengo yo, a ver, dos imágenes. Uno dice el cuervo y el zorro y la otra imagen, el hijo pródigo. Tenemos una pregunta planteada y nos pide hallar o cuál es el tipo de narración al que pertenece cada ejemplo, cada título o cada, eh, bueno, narración, pues, ¿no? ¿Cuál es su tipo? El cuervo y el zorro es muy usual esa historia o ese relato o esa narración. En esta oportunidad es una fábula. Y el hijo pródigo lo hemos escuchado y lo encontramos dentro de la Biblia. Jesús empleaba mucho estos tipos de narración. ¿Sabes cuál es? Sí, es correcto, es una parábola. Entonces, los que vamos a trabajar nosotros ahora es la fábula y la parábola. No te olvides, presta muchísima atención. La fábula y la parábola. La fábula es un texto narrativo en el que en ella se relata una historia ficticia, escrita en prosa o en verso, y sus personajes suelen ser muchos de ellos animales, pero al final de una fábula siempre encontramos una moraleja. La estructura de la fábula tiene inicio, en la que se presenta a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como su ubicación geográfica o temporal. Suele ser breve y al grano. El nudo es el desarrollo de la trama. Allí se ve o podemos nosotros darnos cuenta cuál es la situación de la problemática. El desenlace ya es la parte final, al que nosotros conocemos como moraleja. Tipos de fábula. Tenemos las fábulas agonales, las fábulas mitológicas y las fábulas de animales. Las fábulas agonales se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas y el antagonista para al final premiar a una y castigar a la otra. Aquí te doy un ejemplo de fábula y me gustaría mucho que tú lo puedas leer para darte cuenta por qué se llama una fábula agonal. En esta fábula, el hombre y la culebra entran en una discusión. ¿Cuál es la discusión? Así brevemente te lo voy a decir. Pues el hombre salva a la culebra que estaba atrapada y la culebra al ser liberada muerde al hombre, perdón, se enrolla en el hombre y lo quiere atacar. Pues el hombre le suplica piedad porque lo había salvado. Pero la culebra no podía porque sus instintos lo llamaban a atacar al hombre. En eso aparece el zorro y el zorro es el intermediario para dar la solución a ese problema. Las fábulas mitológicas, aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, como sus dioses o relatos fundacionales. Zeus y los hombres. Es otra fábula en la que también te invito a ti a poder leerla. Y en este caso, Zeus manda a crear hombres y dentro de ellos crea hombres altos y bajos. A todos les da inteligencia, a los bajitos les da mucho más inteligencia
¿Por qué? Porque como eran pequeños, alcanzaban más. En cambio, los altos, por no tener mucho espacio, les daba la menos inteligencia. Es por eso que se cree ahora, por ejemplo, se dice de que los altos no piensan mucho mejor que los pequeños, ¿no? Y las fábulas de animales, las que tienen como protagonista a los seres del reino animal. Y muy comúnmente hemos hablado o hemos podido escuchar un sinnúmero de fábulas de este tipo. Ahora, la parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración alegórica que encierra una enseñanza moral. Te das cuenta que tiene una similitud con la fábula, ¿no? La fábula también tiene una enseñanza moral. La parábola explica un argumento de comprensión difícil en estrecha relación con la vida real y mayormente fue usada por Jesús. Aquí hay otra definición. Es una figura literaria en la cual se narra la experiencia cotidiana de la vida, de la cual se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral y espiritual. Y sí, es muy cierto, Jesús fue la persona quien utilizó muchas parábolas para darnos una enseñanza. Características de una parábola. Se escribe en prosa, su extensión es variable, utiliza gran cantidad de metáforas, eso es muy cierto, Jesús era un experto contando parábolas, un carácter moralizante o didáctico, o sea, hay una enseñanza, evoca un ambiente y describe una acción y sus resultados. Los personajes que participan en la parábola son seres humanos que se enfrentan a un dilema moral, ¿está? O realizan una acción cuestionable para luego sufrir consecuencias de esta elección. Otras características son relatos que simulan la realidad y hablan de acontecimientos cotidianos. Y por último, narra una acción simple, singular y consciente, sin detalles extraños ni circunstancias que conlleven a la distracción. Tú has podido ver algunas películas de Jesús, cuando Jesús narraba o contaba estas parábolas, todos les prestaban muchísima atención. No es porque Jesús les gustaba, sino que la forma como Jesús empleaba la voz y los términos para poder atraer a las personas, hacer que ellas capten lo que está diciendo y evitar que se distraiga. Estructura de la parábola. Tenemos la ocasión, la narración y la aplicación espiritual. Aquí vamos nosotros con el ejemplo. La ocasión es la parte introductoria de una parábola. Aquí nos da a conocer qué es lo que realmente va a pasar. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. En la ocasión encontramos nosotros. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Aquí está el hecho, aquí está el problema, aquí está eh, lo que realmente va a pasar o lo que está sucediendo. Y otra parte de su estructura es la narración. Aquí ya encontramos nosotros todo el relato. Continuamos entonces con la parábola del buen samaritano. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, lo curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídeme, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Y otra de la parte, y la última parte de la estructura de una parábola es la aplicación espiritual. Aquí está la enseñanza. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y respondieron el que se compadeció de él.
contestó el experto en la ley. ¿Y Jesús qué le dice? Anda entonces y haz tú lo mismo. Excelente la parábola. A mí me encanta mucho leer la Biblia, me encanta mucho leer las parábolas. Clasificación de las parábolas, tenemos las del reino, parábolas de la misericordia y parábolas de la urgencia. En las parábolas del reino son aquellas que nos guían a la promesa que Dios nos da, el reino de los cielos. Y también hay otra de la misericordia que nos habla del perdón de Dios y del amor de Dios. Y por último, de la urgencia y la reprobación, las que nos llaman severamente la atención. Por ejemplo, una parábola del reino es la parábola del sembrador. ¿Has escuchado de esta parábola? Voy a darle una lectura rapidísima. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó justo junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Así será el reino de los cielos. Aquellos que dan buenos frutos gozarán del reino. Un ejemplo de parábola de misericordia. La parábola del fariseo y el publicano. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Hermosa la parábola que Dios nos da un ejemplo. ¿Quién será el perdonado y el justificado? ¿Aquel que dijo, Señor, yo no soy como él? No, sino aquel que se arrepintió de corazón. Parábola de la urgencia y reprobación. Ese es el último tipo de parábola. Tenemos los viñadores homicidas. Vamos a darle una lectura rápida. Dijo Jesús a los sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a sus labradores y se fue a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus empleados que fueran donde los labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores cogieron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro, y al otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a nuevos y más numerosos empleados, pero lo trataron igual que la primera vez. Por último, envió a su hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al muchacho, se dijeron: este es el heredero, matémoslo, y así nos quedamos con su herencia. Y así lo hicieron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y aprenderá la viña a otros, arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús le respondió: ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y se le entregará a un pueblo que le hará producir sus frutos. Aquí te das cuenta entonces, en esta parábola Dios reprueba nuestras acciones. Están reprobadas las acciones y que más adelante habrá justicia. Muchísimas gracias y espero que la explicación te haya servido de mucho.
y tienes las actividades que desarrollar en tu cuaderno. Dios te bendiga y no te olvides, yo me quedo en casa.